Señor, para que el día que lleguemos finalmente delante de tu presencia, vayamos lo mejor preparados posible para poder dar cuenta, Señor, de lo que hicimos cuando estuvimos aquí en la tierra, Señor. Te pido, Padre, que amplíes tú, Señor, nuestro conocimiento y nos concedas tu gracia, el favor, Padre, de tener retención de tu palabra en nuestro corazón y que nos ayudes para que cada día, Padre, seamos mejores para ti. Nos ponemos en tus manos, te pido bendigas a cada uno de mis hermanos y nos bendigas con tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, pues entonces, como ya saben, estamos desarrollando el tema acerca del tribunal de Cristo. En el segundo libro de Corintios hay dos menciones acerca de este tema, que es una de las doctrinas, podemos decir, importantes para nosotros la iglesia. ¿Por qué es importante? Porque un día, hermanos, todos y cada uno de nosotros vamos a comparecer ante este tribunal donde nuestro Señor Jesús va a ser el juez. Él es el que va a estar ahí en este tribunal, nos va a llamar a cada uno de nosotros por nombre. 2 Corintios 5:10 es. Sí, 2 Corintios 5:10. Nos va a llamar por nombre. Él nos conoce por nombre, ¿verdad, hermanos? Una cosa que dice la Escritura es que Él a todas sus estrellas llama por nombre, y sabemos, bueno, no se sabe ni siquiera cuántas hay, pero hay billones y billones de estrellas. Y el Señor dice en su palabra, esto es parte de su omnisciencia, Él conoce todo, así como nos conoce a nosotros, porque Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Amén. Entonces, nos va a llamar por nombre, y aquí dice el segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos sabemos, hermanos, que en este tribunal, como en los tribunales, hablando de los tribunales terrenales, quiero que vayan ahorita tanto a Romanos 14, como en los tribunales terrenales, cuando nos presentamos a estos juicios, no sé si alguna vez han dado ticket, pero cuando nos dan un ticket, nos presentamos ante el juez y ya sabemos por qué vamos, ¿verdad? Dependiendo el agravio que hayamos hecho, la falta que hayamos hecho, entonces vamos a tener que rendir cuentas al juez. El juez nos va a preguntar si rompimos la ley, por qué ibas a tal velocidad, y si hacemos alguna otra infracción. Entonces, pero cuando ya llegamos delante del juez, ya todos sabemos la razón por la que estamos delante de ese juez. Amén. No ignoramos, solamente que nos mandaran a traer. Ustedes saben que de repente se dan crímenes, por ejemplo, y hay testigos. Entonces de repente toman los nombres de los testigos y el juez les dice al testigo, puede venir por favor para que dé su versión de lo que vio de los hechos. Entonces esa persona pues va, pero nada más va para ir a dar una versión ahí, pero se presenta delante de un juez. En Romanos 14, hermanos, versículo 10, y luego leemos el 12, nos saltamos el 11. Dice lo siguiente: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Dice, porque todos compadeceremos, ¿dónde? Ante el tribunal de Cristo. Versículo 12 dice lo siguiente: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Sí se dan cuenta? Cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios de sí. O sea, cada le vamos a dar cuenta al Señor. Y para retomar un poquito lo que hemos venido viendo, nos presentamos ante el juez. Todos tenemos que saber qué es lo que va a pasar ahí en ese juicio. O sea, no vamos a llegar así como con los ojos cerrados, como cegados, sino que vamos a llegar ante él y entonces nos va a empezar a pedir cuentas de lo que hemos venido viendo en los temas. La semana pasada, la antepasada, primero vimos el uso que le damos a lo que sale de nuestra boca. El Señor dice, de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, de ella daremos cuenta en el día del juicio. Eclesiastés, por ejemplo, dice, no dejes que tu boca te haga pecar y digas que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Entonces ya vimos cómo hay un juicio de Dios que lleva a cabo a través de lo que está saliendo de nuestra boca, porque con la boca podemos maldecir y con la boca podemos bendecir. Entonces ya nos dimos cuenta que la lengua tiene un papel muy importante en esta parte de este juicio. O sea, Dios está tomando en cuenta todo lo que sale de nuestra boca, todo. Sí, por eso es importante que cuidemos lo que sale de nuestra boca.
porque todo eso tiene una consecuencia. Ahora, cuando hablamos del tribunal de Cristo, hermanos, no apunta solamente hacia el futuro, o sea, porque podemos pensar, bueno, pues a ver cuándo va a pasar esto, ¿no? Todavía me falta tiempo para vivir. Pero el tribunal de Cristo está, lo que tú y yo estamos haciendo actualmente, está repercutiendo para el juicio que vamos a tener ese día. Por esa razón es que cada día nos tenemos que ir preparando y tenemos que ir observando. En el libro de Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces nuestro corazón tiene que estar vigilado. ¿Y por qué tiene que estar vigilado, hermano? Porque está enfermo. Jeremías dice, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Si Jehová lo conoce bien, por supuesto, pero también nosotros lo conocemos bien. Vamos a ver, entonces ya vimos las palabras, lo que sale de nuestra boca. La semana pasada también vimos nuestro pensamiento, como también nuestro pensamiento está siendo juzgado de alguna forma y va a ser juzgado delante de Dios. Entonces tenemos que cultivar nuestro pensamiento de manera que nuestro pensamiento esté sano, porque si nosotros no cuidamos la forma en cómo pensamos, pues de esa área del pensamiento podemos estar también cometiendo pecados. Hay pecados que se cometen no necesariamente porque los llevemos a la acción, sino ya desde adentro del corazón, ¿verdad? Cuando Cristo decía, han oído que decían a los antiguos, no matarás. Pero luego dice el Señor, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces ya empieza a entrar a la raíz de donde proviene todo eso malo, que es el corazón. Y el corazón está conformado de los pensamientos, emociones y voluntad. Hablando del corazón, a lo que se refiere el Señor, no del órgano del cuerpo, sino de la parte interna del ser humano que conocemos nosotros como el alma. Entonces, vimos los pensamientos y por qué es importante que nuestros pensamientos de igual manera los vayamos nosotros alineando a lo que es correcto delante de Dios. Cuando Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esas fortalezas es en la parte de los pensamientos, razonamientos, ideas, pensamientos que van en contra de Dios, que se deben de ir alineando a Dios. Ahora nos va a tocar ver este otro tema, que es las intenciones o motivaciones que hay en nuestro corazón. Las intenciones o motivaciones que hay en nuestro corazón. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver rápidamente en el libro de Corintios, hermanos. En el libro de Corintios, capítulo, no, este es el juicio de los pensamientos. Déjame. Se me movió esta cosa de aquí. Y vamos a ver las intenciones, qué es lo que nos impulsa a hacer las cosas que luego hacemos y por qué las hacemos y por qué es importante. Ok, 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. 1 Corintios 4, 5. Y en esto vamos a aprender los propósitos, las decisiones que tomamos, los planes que de repente hacemos y que tienen una intención. Pues, por eso vamos a aprender que sean guiados, que sean canalizados a través de buenas intenciones, a través de buen sentir, buenas motivaciones para que haya bendición de parte de Dios. Dice este pasaje de 1 Corintios 4, 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, dice, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y luego dice, y manifestará, ¿qué dice ahí, hermanos? Las intenciones de los corazones. Manifestará las intenciones de los corazones, dice, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El significado de esta palabra intenciones o impulsos, como lo vamos a ver, son los planes, decisiones que tomamos, poner un plan a consideración cuando de repente vamos a hacer algo. ¿Qué es lo que nos está motivando a hacer eso? Si lo estamos haciendo a través de una actitud correcta o por ventaja o por maldad, porque puede haber, a veces nosotros no podemos juzgar por lo que vemos por fuera. La Biblia dice que Dios
El hombre juzga lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón, ¿sí? Y nosotros podemos ver una acción y podemos tal vez criticarla, podemos dar nuestro punto de vista y decir, pues qué buena persona, qué bonito que hace esto, qué bonito que hace aquello, pero realmente la motivación del corazón, la intención del corazón solamente la conoce Dios y por supuesto la persona. Tenemos un ejemplo en la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, cuando Judas entregó a nuestro Señor Jesucristo, lo vendió por 30 monedas de plata. Él tuvo una plática con los líderes de aquel tiempo, ¿no? Con religiosos, cómo se iba a llevar a cabo la traición. Entonces, una de las cosas que Judas hizo, les dijo que al que él le diera el beso, porque estaban ellos en un lugar oscuro, no veían bien, entonces al que vea que yo le doy el beso, ese es. Entonces, cuando Judas llega al lugar donde está nuestro Señor Jesucristo, lo primero que hace dice, salve, ¿verdad? Salve maestro. Y la palabra salve era como una alegría de ver a una persona. Cuando se usa esa palabra en la Biblia, que la vemos ahí como salve Señor, lleno eres de gracia. Cuando María hablaba esas palabras, el Señor está contigo. Esas palabras son como salutaciones, pero de alegría, que es como ver a alguien y hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Para el caso de nosotros, pero Judas llega con Jesús y le dice salve maestro y le planta el beso. Pero ¿qué había detrás de esa motivación al hacer eso Judas? Pues realmente identificar a Jesús para que lo pudieran arrestar. Entonces cualquier persona puede decir, qué hombre tan amoroso, ¿no? Mira, le está dando un beso al Señor, porque en la Biblia realmente no vemos que nadie le haya dado una manifestación así de cariño a nuestro Señor Jesús, pero detrás de esa manifestación de cariño había una motivación que era de traición. Entonces, lo que nosotros tenemos que cuidar precisamente en nuestro corazón, hermanos, es qué nos motiva a hacer lo que hacemos en diferentes áreas de nuestras vidas. Porque si las motivaciones son incorrectas, Dios las conoce. El Señor conoce todo de nosotros. O sea, Dios va más adelante de nosotros. Nosotros podemos juzgar, ¿verdad? Lo que vemos, pero realmente las motivaciones de esas cosas solamente Dios las conoce. Hay casos, ¿no? donde se presentan situaciones que no logra uno entender, pero Dios conoce lo que hay detrás de los corazones. Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice luego, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Porque si nosotros no cuidamos lo que nos impulsa a hacer ciertas cosas, hermanos, podemos nosotros, si no cuidamos eso, podemos nosotros caer en una actitud incorrecta que por supuesto está siendo juzgada por Dios, y Dios no quiere ese tipo de cosas. Hay un caso en la escritura, hermanos, acerca de Absalón. Quiero que vayamos al libro de 2 de Samuel y veamos qué había detrás del corazón de Absalón en este caso específico. Entonces, las motivaciones, las intenciones del corazón están siendo tomadas en cuenta por medio de Dios, hermanos. Amén. Cuidado con que nuestras intenciones no sean correctas, o las motivaciones que nos llevan a hacer acciones u obras no sean correctas, hermano, y sean totalmente en contra de Dios, porque Dios puede traer disciplina en este tiempo. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice que Dios a los que ama los disciplina, y dice que azota a todos los que reciben por hijos. Entonces, cuando hablamos de este tipo de acciones como motivaciones, aunque estamos apuntando al día que nos presentemos al tribunal de Cristo, no significa que por eso, si lo hacemos hoy, no significa que podamos salir ilesos de comportamientos así, sino que también hoy mismo podemos tener disciplinas de Dios, porque Dios tiene un cuidado de nosotros. Cuando el Señor, cuando mandaron las cartas a las iglesias de Asia Menor en el libro de Apocalipsis, a todas las iglesias el Señor les dijo, yo conozco tus obras. A todos les dijo, yo conozco tus obras. Dice ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis 1, dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, ¿verdad? Entonces, Él conoce todo de nosotros. Él conoce las motivaciones que nos llevan a hacer ciertas acciones o a tomar ciertas decisiones. Y por eso es importante que cuidemos muy bien que nuestras motivaciones no sean incorrectas, que no sean motivaciones que vayan con mal, porque eso puede traer disciplina de parte de Dios. Y esto es de las cosas que Dios va a juzgar en el tribunal de Cristo.
Quiero que vean este comportamiento de Absalón, segunda de Samuel capítulo 15. Si ustedes leen desde el 14, hermanos, o leemos desde el 14, aquí Absalón fue desterrado por David, su padre, por malos comportamientos, y entonces llega un momento donde Absalón ya quiere regresar nuevamente al lado de su padre, pero realmente la intención de regresar de Absalón al lado de su padre era porque él estaba planeando algo malo. Él lo que estaba haciendo es planear cómo tener cercanía y empezar a jalar de alguna forma o ganar el corazón de la gente para dar un golpe de estado a su papá. Entonces había una motivación incorrecta que él empezó a desarrollar, a armar de una manera muy minuciosa para empezar a llevar a cabo este plan que lo estaba empujando aún en contra de su propio papá. Y el 14 nos deja ver eso, pero cuando entramos al capítulo 15, fíjense esto, hermanos, que vemos aquí de parte de Absalón. ¿Ya están? Dice que aconteció después de esto, que Absalón se hizo de carros y de caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y fíjense la actitud de Absalón. Y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, o sea, la gente venía a buscar a su papá, el rey, a juicio, dice, y Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una ciudad de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Fíjense la motivación que tiene Absalón, o sea, está poniendo en mal a su papá, ¿no? Dice, le decía a la gente, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, Absalón extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. ¿Y qué decía? Dice el versículo 6, de esta manera hacía que todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué estaba planeando Absalón? Realmente lo que estaba haciendo es eso, empezar su motivación de él era llegar al trono, llegar a ser el rey, no importando que de alguna forma, pues, incluso su padre muriera. Pero hasta esta situación ahí, ya más adelante, si sigue leyendo la historia, realmente terminó muy mal Absalón, porque terminó su vida enredado en un árbol, colgado, y después de que dio este golpe de estado a su papá, porque su papá se sale, deja prácticamente todo libre, y se va con parte del pueblo llorando, y algunos de los soldados de Absalón, que eran muy valientes, le decían, si quieren, vamos y vamos a matarlo, pero él siguió caminando. Pero cuando llega el momento donde viene la justicia de Dios contra Absalón, que vemos ahí que precisamente cómo Dios juzga las motivaciones de los corazones. Por esa razón es que esos ejemplos que vemos en la escritura, hermanos, dice la palabra de Dios que las cosas que se escribieron antes fueron escritas para nuestro ejemplo, para que nos demos cuenta cómo las motivaciones que hay detrás de los corazones, con perversidad, con maldad, con un fin de querer hacer un daño, traen consecuencias de parte de Dios a nuestras vidas. Pero esto es en el hoy, pero no tenemos nosotros que solamente ver esa situación, sino que esto va a ser juzgado en el tribunal de Cristo. O sea, las cosas que el Señor nos permite ver en su palabra, que Él está juzgando ya aquí en la tierra, son de las cosas que Él nos permite ver que en el tribunal, cuando nos acerquemos a Cristo, ahí también van a ser juzgadas. Ahora, lo importante de conocer nosotros la doctrina del juicio eterno, porque el tribunal de Cristo es una de las partes de la doctrina del juicio eterno, conocerlo, hermanos, es para que vayamos preparados, para que no lleguemos delante de Él y, Señor, yo no sabía que tú estabas juzgando las motivaciones y yo era muy inteligente y era muy mañoso y hacía esto y por eso sacaba ventaja de esto, hacía o hice esta otra cosa, porque eso puede pasar en el corazón de uno. Si nosotros no tenemos cuidado y no juzgamos nuestro corazón, dice el apóstol Pablo, ¿no?, cuando hablaba a los hermanos de la iglesia de Corinto, se reunían para la cena del Señor, pero realmente su intención de tener esa celebración era que ponerse bien borrachos y comer de todo lo que había ahí. Y Pablo, cuando les habla, les dice, ustedes cuando se reúnen, eso no es comer la cena del Señor.
Dice, porque algunos se adelantan a beber y a comer, y el problema no era tanto esa situación, el problema es que ellos, era su plan que hacían, ¿sí? Mal, porque su intención era llegar a esa celebración para hacer este tipo de cosas, que por supuesto Pablo les corrige y dice, es que no es para eso la cena del Señor. Entonces, las motivaciones del corazón tienen que ser cuidadas por nosotros porque están siendo juzgadas por el Señor, pero no solamente están siendo juzgadas en el tribunal de Cristo, es otra de las cosas que se va a tomar en cuenta. Y delante de los ojos del Señor, hermanos, dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, que todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos de Dios. A Él no le podemos ocultar nada. Él sí conoce las motivaciones que hay en nuestro corazón y que nos llevan a tomar decisiones o a hacer ciertas cosas, las cuales tú y yo tenemos que cuidar, para que de esa manera, hermanos, el día que nos presentemos ante el Señor, pues vayamos lo más preparados posibles. El día que nos presentemos delante del juez, que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tú y yo vamos a tener ya una idea de lo que Él va a estar tomando en cuenta a través de este juicio. Entonces las motivaciones es uno de ellos. La otra cosa, hermanos, vamos a ver las obras que hacemos. Esto tiene que ver con todas las acciones en general que hacemos, obras que hacemos y aún las que no hacemos, porque cada cosa que nosotros hacemos, hermanos, está siendo también tomada en cuenta por Dios. De hecho, la palabra de Dios nos habla acerca de libros de obras. Sí saben, ¿verdad? Del libro de Apocalipsis viene el capítulo 20, y ese libro de las obras, en el caso del no creyente, o sea, la gente que capítulo 20, versículo 11, la gente que creemos en Cristo, tenemos que saber cómo estamos haciendo las obras que hacemos, para que de esa manera las obras que hacemos sean obras que tengan recompensa. Cuando Jesucristo decía, hagan tesoros en el cielo, ¿a qué se refería, hermano? A las obras que hacemos aquí en la tierra. Si las obras que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra, hermano, las hacemos de la manera correcta, la manera de Dios, esos van a traer recompensa, van a traer resultados. Pero si no las hacemos a la manera de Dios, entonces en vez de traer recompensa, traen pérdida. Veamos rápidamente aquí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y fíjate lo que dice, y los libros, nos habla de libros, plural, fueron abiertos. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, ¿a qué obra se refiere, hermanos? La palabra del Señor nos habla de que toda obra que nosotros estamos haciendo está siendo juzgada por Dios. Amén. Cada obra que hacemos está siendo juzgada por Dios, y Dios, hermano, no se le olvida ninguna de nuestras obras. Como dice en Hebreos 6:10, esto tiene que ver con las cosas que hacemos, actividades donde nosotros gastamos energía, donde gastamos energía. Si hacemos buenas obras o las hacemos bien, vamos a tener recompensa de esas obras. De igual manera, pues hay acciones que no hacemos bien, que son obras malas. Hebreos 6:10. ¿Ya están ahí? Dice lo siguiente aquí: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, todas las obras que nosotros hacemos están siendo tomadas en cuenta por Dios, y Dios no es injusto para olvidar todas esas obras que estamos llevando a cabo, hermanos. Ahora, en la Escritura nos deja ver que hay formas diferentes de hacer obras, porque hay obras que son representadas por medio de nuestra humanidad o carnalidad. En el libro de 1 Corintios, el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 3, decía él acerca de lo que estamos haciendo. Entonces las obras también van a ser tomadas en cuenta en el tribunal de Cristo, hermanos. Si todo lo que hacemos, yo les compartía en uno de los primeros temas, porque luego aquí con nosotros tenemos niños, tenemos jóvenes también ahí en Logno, y yo les comentaba, hermanos, que hasta qué edad, porque hay personas que dicen, bueno, ¿y hasta qué edad van a estar siendo juzgados los seres humanos? Porque hay una edad determinada, hay un tiempo en el cual los niños, o lo que para nosotros son niños, ¿no?, van a estar delante de Dios. ¿Qué va a pasar con los niños? La Biblia nos habla que los niños son de Dios. Jesucristo decía, dejen a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Son de Él.
Pero de acuerdo a lo que nosotros comprendemos en relación a lo que la palabra de Dios nos enseña, ya después de los 13 años ya dejó de ser niño. O sea, esto indica que de la edad de 13 años, siendo ya creyente, ese niño, si ya recibió a Jesús como Señor y Salvador, ese niño, que para nosotros es niño, pero ya en la cultura del pueblo de Dios, ya dejan de ser niños. A la edad de 13 años se les presenta delante de Dios, se les hace una fiesta de 13 años, se presentan delante de Dios y a ese niño se le va a hablar ya de su responsabilidad que tiene ante Dios, de todos los actos que haga. O sea, ese niño ya se le va a catalogar como un adulto responsable de sus actos. ¿Por qué? Porque a la edad de 13 años para ellos ya un niño deja de ser niño. Entonces aquí hay algunos adolescentes, para nosotros son adolescentes, aquí en Estados Unidos son teenagers, pues cuando cumplen los 13 años ya inmediatamente pasan a ser jóvenes, pero realmente en nuestra cultura son adolescentes. Pero ante los ojos de Dios, ya de 13 años para adelante también le van a dar cuentas al Señor, y es bueno que ya vayan sabiendo, porque entre mejor sean instruidos, pues mejor preparados van a llegar delante de la presencia del Señor. Entonces, 1 Corintios capítulo 3, y hay obras que son totalmente genuinas, hermanos, que tienen ese tipo de calidad de obra. 1 Corintios 3:10 dice la palabra del Señor aquí: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. ¿Y luego qué dice ahí, hermanos? Pero cada uno, ¿sí?, mire, ¿verdad?, cómo sobreedifica. Cada uno, fíjese cómo está sobreedificando. Y luego el versículo 12, vemos ahí, dice: si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, que dice, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensas. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mucha gente no sabe, quizá ustedes ya lo sepan, y la palabra de Dios nos lo enseña, que cuando nosotros nos muramos, hermanos, lo único que se va a ir con nosotros nada más van a ser las obras que hicimos, buenas y malas, Por eso en el tribunal de Cristo dice que vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo para dar cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, dice, sea bueno o sea malo. Entonces, una vez que nosotros salgamos de este cuerpo en el que estamos ahorita atrapados, que la palabra muerte es lo que significa separación, una vez que nos separemos de este cuerpo, inmediatamente todo nuestro entendimiento, hermanos, de las cosas que no lográbamos comprender, se va a abrir, y vamos a darnos cuenta ahí ante la realidad que todas esas obras que hicimos, qué calidad tenían, si eran obras buenas o eran obras malas. Tú sabes que hay mucha gente engañada pensando, por ejemplo, que sirven a Dios y se matan. Por ejemplo, dentro de la cultura de los musulmanes o creencias de los musulmanes, creen ellos que si se explotan y se dan su vida y se matan, cuando ellos se dan, para ellos es como una expresión de martirio, o sea, se entregaron por Dios, y supuestamente ellos les esperan 21 vírgenes en el otro lugar, en la otra vida, que lo están esperando como una parte de su recompensa por haber muerto como mártires. Pero también Jesucristo dijo que iba a llegar un tiempo donde la gente iba a matar a la gente e iban a estar pensando que estaban sirviendo a Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, en su tiempo, él andaba persiguiendo a los creyentes, él creía que estaba haciendo lo correcto. Entonces hay mucha gente que hace cosas que cree que están haciendo lo correcto, pero realmente es todo lo contrario, no están haciendo las cosas correctamente como Dios quiere que las hagamos. Entonces, sí nos deja ver la palabra de Dios, hermanos, cómo nosotros podemos probar las obras que estamos haciendo, para que esas obras que hacemos tengan valor, tengan una calidad de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta, revela que las obras, dice el versículo 13, que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué es ese día? El día del tribunal de Cristo. La declarará, dice, pues por el fuego será revelada. El fuego revelará la calidad de esas obras. Él hace mención de 6 materiales, que son el oro, que es la plata, y las piedras preciosas. El oro, la plata y las piedras preciosas, hermanos, cuando pasan por el fuego,
se hacen más puras, ¿verdad que sí? Y toman más calidad y toman más precio. O sea que son obras que van a resistir el fuego de la prueba de Dios. Pero hay otros 3 materiales ahí que nos dejan ver que son madera, heno y hojarasca. ¿Y qué es la madera? ¿Qué es la madera? Son obras humanas, obras de la carne. El heno, ustedes saben que el heno se usa mucho para adornar, ¿verdad? Sí conocen el heno, ¿no? Lo arrojan los árboles ya muy viejos y es como una especie como de terciopelo, pero parecen adorno, lo usan mucho para los árboles de Navidad naturales. Bueno, en México lo usaban mucho. Está muy bonito, se ve como de verdad, pero por dentro están vacíos. O sea que eso habla de obras que parecen ser, pero que no tienen nada por dentro. Y la hojarasca ya viene siendo todas las hojas secas que ya no sirven. Entonces, eso son obras que cuando pasen por el fuego de Dios y Dios las pruebe, nos va a mostrar que eran obras que no eran ciertas, obras que hicimos de una manera incorrecta. Pero tenemos el oro, la plata y las piedras preciosas. Esas son las obras de calidad, porque hay obras que si nosotros cuidamos y las hacemos a la manera de Dios, traerán recompensa. Entonces, cuando lleguemos delante de Dios, hermanos, las obras que hacemos, las acciones que hacemos, tienen que ser acciones legítimas. Amén. Yo les comentaba hace ratito que, por ejemplo, la palabra de Dios dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, ¿no? ¿Cuántas veces no hay quienes hacen buenas obras, pero pierden el valor de esas obras porque no las hacen a la manera de Dios? Por ejemplo, el ayuno. ¿Qué decía Jesucristo? Tú cuando ayunes, le decía a la gente, unge tu cabeza, lava tu cara, para no mostrar a los hombres que ayunas. Están haciendo una buena acción, pero ¿qué hacían los religiosos? Que se ayunaban y se ponían ropa vieja o andrajosa y andaban con la cara, la cambiaban la cara como cara de pobrecitos y toda la gente los veía y rápido decía, está ayunando. Entonces, cuando uno ayuna, pues uno ayuna para Dios y tiene recompensa. De igual manera, ¿no? Cuando oraban, hacían ese tipo de cosas. Pero hay obras, hermanos, que si no las hacemos a la manera de Dios, pierden su valor. Entonces, a veces se hacen buenas acciones. Por ejemplo, alguien quiere ir a bendecir, por ejemplo, una familia y hoy se acostumbra mucho, que la verdad es algo que lo único que hace es perder el valor de la obra. Llevan unas bolsas de comida, se sacan una foto dando las bolsas de comida. ¿Para qué? Eso pierde el valor de lo que verdaderamente estamos haciendo para Dios. Entonces, nosotros tenemos que cuidar de hacer las obras, ¿sí? No para ser vistos por los hombres, sino para que Dios las tome en cuenta, porque las hacemos a la manera de Dios. Hay cosas que nosotros podemos hacer, hermanos, que no van a ser tomadas en cuenta por Dios y que tristemente hay mucha gente que va a llegar al cielo engañados, que hicieron cosas para Dios y no eran para Dios. En el libro de Mateo vemos un caso ahí, miren, en los capítulo 7, en el día del juicio, capítulo 7, versículo 21. Capítulo 7, 21. Nos deja ver aquí cómo va a haber gente que cuando llegue al cielo, esto le van a decir. El capítulo 7, 21. ¿Ya están? ¿Qué dice, hermanos? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y fíjense esto, hermanos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Y fíjate lo que le dice, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. ¿Y a poco es maldad profetizar? ¿Es maldad echar fuera demonios? ¿Es maldad hacer milagros? Pues aparentemente no, pero aquí Jesús muestra que estas personas lo hacían y estaban haciendo maldad. Porque hay cosas que podemos llegar a hacer, hermano, que no son del agrado de Dios. Dios no solamente se interesa en las intenciones del corazón. Nosotros podemos tener muy bonita intención, muy buena actitud, pero si no lo hacemos a la manera de Dios, lejos de recibir recompensa o de recibir de alguna manera la aprobación de Dios, puede ser hasta obras descalificadas. ¿Qué es lo que hicieron los hijos de Aarón? Miren, vamos a ver el capítulo 10 de Levítico. Los hijos de Aarón
le llevaron a Jehová incienso. Jehová pedía que le llevaran incienso, hermano, en aquel tiempo. Sí, pero cuando hacían sus adoraciones, los sacerdotes llevaban incienso, lo arrojaban sobre las brasas. Entonces era algo que ellos hacían comúnmente. Pero en este caso que vemos aquí en Levítico, vean este caso, hermanos, como hacen este acto estos muchachos, y en vez de Jehová agradarse con lo que están haciendo, dice que salió fuego del altar y los mató, los consumió. Capítulo 10, versículo 1 del Levítico. ¿Ya está? Capítulo 10, 1 del Levítico dice lo siguiente: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno en su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué dice ahí? Fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Sí? Y luego el versículo 2 dice: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Los quemó. O sea, una buena acción, aparentemente entre comillas, que ellos hicieron una buena obra, los llevó a perder la vida. Ahora, las obras que nosotros hacemos, hermanos, todas las obras que hacemos están siendo tomadas en cuenta por Dios. Por eso es importante hacerlas de la manera correcta, porque si nosotros hacemos obras con una intención totalmente incorrecta, eso va a Dios a pedirnos cuenta en el tribunal de Cristo. Veamos en el libro de Proverbios, capítulo 24, 12. Proverbios 24, 12. Entonces, ya vimos las motivaciones del corazón. Bueno, ya vimos lo que hablamos, ¿sí? Cómo usamos nuestra lengua. Ya vimos también los pensamientos, que los pensamientos también van a ser tomados en cuenta en el tribunal de Cristo. Ya vimos también que las intenciones que hay detrás de nuestro corazón cuando hacemos ciertas acciones, y cada una de las obras que hacemos. Esto tiene que ver con trabajos donde nosotros desgastamos energía, sí, puede ser tiempo, pueden ser recursos. Si no lo hacemos de la manera correcta, hermanos, no tiene recompensa. Y debemos de tener conocimiento de cómo poderlo hacer para que veamos la bendición de parte de Dios. Proverbios 24, 12. ¿Ya están? Dice lo siguiente: porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá. ¿Y qué dice? Y dará al hombre según sus obras. Dará al hombre según sus obras, hermano. Entonces Dios es fiel y Él es misericordioso, hermano. Las obras que nosotros hacemos, y las hacemos de la manera correcta, tienen recompensa de parte del Señor. Y Dios está tomando en cuenta todas esas acciones que hacemos. Por eso es importante que nosotros vigilemos cómo hacemos las obras que hacemos. En el libro de Apocalipsis 14, 13, ese es el pasaje que te decía, que cuando tú y yo nos vayamos de esta tierra, lo único que tú y yo nos vamos a llevar, nada más, hermano, son las puras obras que hacemos. Si todas las acciones que hicimos son las que nos vamos a llevar, y es lo que se va a ir con nosotros. Capítulo 14, 13. Leemos ahí, ¿qué dice? Oí una voz que desde el cielo decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. ¿Y qué dice? Porque sus obras con ellos siguen. Sus obras con ellos siguen. Cada una de las obras que estamos haciendo. Entonces, ¿qué son obras, hermanos? Cualquier cosa donde tú y yo gastamos energía. Gastamos energía, sea a través de recursos, sea físicamente, cualquier obra que hagamos. El Señor nos enseña que tenemos que hacerlo, hermano, con conocimiento. Que lo hagamos como para Él y no para los hombres. Amén. ¿Por qué? Porque finalmente a quien estamos sirviendo es a Cristo. ¿Cómo nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 22? Colosenses 2, 22. Imagínate que hasta en el trabajo Dios nos pide, ¿no?, que lo hagamos para Él, no para los hombres. Capítulo 3, 22 de Colosenses. ¿Ya están? Dice lo siguiente: siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales. Y luego, ¿cómo dice? No sirviendo al ojo. ¿Sí? No sirviendo al ojo. ¿A qué se refiere esto, no sirviendo al ojo? Pues personas que hacen obras, ¿sí?, pero las hacen con todo el fin, con toda la intención de que los vean.
¿verdad? En el trabajo, por ejemplo, ustedes saben, hay personas que en los trabajos a veces, pues, no se apuran, no desquitan lo que les pagan, pero ven al amo y no andan corriendo y andan haciendo y deshaciendo. Hermano, el Señor conoce cómo cada uno de nosotros nos comportamos en donde quiera. Entonces, no podemos hacer las cosas como sirviendo al ojo. Leo nuevamente, versículo 22, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, ¿y qué dice? Como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Versículo 23, todos juntos, ¿qué dice? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Entonces, finalmente, al que estamos sirviendo y a quien estamos haciendo todas las obras que hacemos es a Cristo Jesús. Nosotros, hermano, ¿qué dice 1 Corintios 3:16? Somos el templo donde el Espíritu vive. Entonces, Dios nos usa a nosotros como un medio, como una herramienta para llevar a cabo sus acciones, sus obras. Si nosotros nos prestamos a Dios, nos soltamos en las manos del alfarero para que Él nos use y haga su obra a través de nuestras vidas, hermano, cada obra que nosotros hagamos tiene recompensa. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Esto es más fácil poderlo tomar en consideración. Todo lo que hagamos, leemos versículo 23 nuevamente, porque si nosotros lo hacemos de esta forma, siempre va a traer bendición de parte de Dios, hermanos. Lo hacemos con alegría, con gozo en nuestro corazón. Versículo 23, ¿ya están ahí? Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo, si subráyala ahí, hermano, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer de corazón, hacerlo bien, hacerlo con las motivaciones correctas, con el propósito correcto, para que haya bendición de parte de Dios. Y todo lo que tú y yo hagamos, acuérdate, Dios no es injusto para que se olvide de todo lo que hemos hecho. Cada cosa que tú y yo hemos hecho, hermano, ha quedado registrada en los libros de las obras de Dios, y el día que tú y yo lleguemos delante de nuestro Dios, hermano, Él nos va a dar recompensa por todas esas obras. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 17. Santiago capítulo 4 versículo 17. Qué bueno es Dios, hermano, porque el Señor, cada obra que tú y yo hacemos tiene un precio, si lo hacemos de la manera correcta. Si no de otra forma, pues entonces vamos a llevar allá con nuestro puño de madera, con nuestro puño de heno y con nuestro puño de hojarasca. Y cuando Dios empieza a probar nuestras obras delante de nuestros ojos, ¿qué va a pasar? Todo se va a deshacer. Pero si llevamos oro, plata y piedras preciosas, que son tipificadas a través de las obras de diferente calidad, porque ahí pueden haber obras de diferente calidad. Se considera también que las obras de oro son aquellas obras que hace uno con mucho sacrificio, porque de verdad que sí hay obras que hacemos con mucho sacrificio, y que Dios conoce el sacrificio que hacemos. Bueno, esas obras que llevan un exceso de sacrificio son consideradas también, dentro de esta tipología que vemos ahí, son las obras que son de precio oro, porque tienen un sacrificio grande, ¿sí? Tú sabes que hay personas que de verdad se sacrifican por hacer la obra del Señor. Cuando digo obra del Señor, no me estoy refiriendo única y exclusivamente dentro de lo que es la iglesia, sino donde quiera que andan. Si se sacrifican y son capaces de ir, por ejemplo, personas que dejan todo y se van a la sierra a predicar, o personas que incluso sí dan su vida verdaderamente por Cristo Jesús. En la Biblia encontramos el caso de Epafrodito, que llegó a la cárcel a llevarle una ofrenda a Pablo. Cuando estaba Pablo en la cárcel de Roma, dice que casi en el camino se estaba muriendo, llegó casi muerto. Entonces, cuando llega para allá, Pablo da testimonio, dice que Dios tuvo misericordia para no añadirle más tristeza y sanó a Epafrodito, lo levantó de la muerte, dice, porque llegó casi muerto. Entonces Epafrodito lo manda con una ofrenda desde Tesalónica, desde Macedonia, y llega para allá pero casi muerto. Eso es un sacrificio, hermano. Entonces, bueno, nosotros tenemos diferentes formas de verdaderamente catalogar o clasificar nuestras obras, porque sabemos el sacrificio que hacemos. Entonces, esas obras que son muy sacrificiales, que llevan esa calidad de sacrificio, tienen recompensa. Las de plata, pues tal vez el valor ya no es el mismo, pero siguen teniendo recompensa, y las piedras preciosas.
Entonces, pero si las obras que hacemos son madera, heno y hojarasca, cuando lleguemos ante Dios, hermano, todo se va a quemar ante nuestros ojos. ¿Qué va a ser la recompensa? Pues no va a haber nada de recompensa. Lo que mucha gente no sabe es que en el cielo también va a haber posiciones de cercanía a Dios. En el cielo también hay un gobierno. No crean que vamos a llegar ahí y pues arráncate y corre para donde quieras. No, cuando Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Se acuerdan que dijo? Moradas son habitaciones, son casas, ¿sí? Porque hay una ciudad celestial. En el libro de Hebreos nos habla la palabra de Dios que los hombres de fe del Antiguo Testamento dice que ellos vivían aquí en la tierra como extranjeros y peregrinos, pues porque esperaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, hay una ciudad celestial que nos espera, y en esa ciudad, hermanos, también hay posiciones. Dios es justo. Dios no va a pagar a la persona, hablando de las obras que hace la gente, no va a pagar lo mismo una persona que nunca hizo nada que una persona que dio prácticamente toda su vida. Si aún lo vemos aquí en la tierra, cómo Dios muestra sus bendiciones a través de las acciones que hacemos. Entonces, todas las obras, hermanos, tienen recompensas. Amén. Por lo tanto, tenemos que aprender a hacer las obras lo mejor posible. ¿Por qué razón? Porque Dios las está tomando en cuenta. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué les dije que vamos a ver? ¿Cuál? Santiago 4:17. Santiago 4:17. Porque incluso, hermano, el no hacer lo bueno también va a ser, es una obra. O sea, no estamos haciendo lo correcto, son obras malas. ¿Qué dice Santiago? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿sí? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Apocalipsis capítulo 22:12. Así que vale la pena, hermanos, vale la pena trabajar para el Señor. Vale la pena, hermanos. Amén. Y en el caso de nuestros hijos, así de pequeñitos como están, pues siempre hay que ayudarles para que vayan haciendo obras para el Señor. Porque ellos, aunque ahorita no lo entienden, ya como niños o como hijos, ya con el tiempo, pues ya al menos van a llevar sus obras que han hecho. Porque recuerden que lo único que nos vamos a llevar a esta tierra son las obras que hacemos, hermanos. Yo me acuerdo que los niños, cuando estaban bien pequeñitos, siempre decía: a ver, tú llévate mi mochila, tú haces esto. Pero le decían: y date cuenta, no me estás sirviendo a mí, le estás sirviendo a Dios. Sí, y ese es tu ministerio. Y ya luego les explicaba la importancia de que por qué teníamos que hacer obras. El día de mañana, cada uno de los niños, ya cuando crecen, pues van a tomar su rumbo, pero al menos ya tienen el conocimiento en su corazón de que todo lo que hacemos, y si lo hacemos con la manera correcta, tiene recompensa. Apocalipsis capítulo 22:12. Aquí está nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Para recompensar a cada uno según su obra, hermanos, ¿sí? He aquí, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. He aquí, yo vengo pronto, y dice: y mi galardón. ¿Qué son galardones, hermano? Son recompensas, son regalos. Si cuando dice en el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Son recompensas, son premios, ¿sí? He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Según su obra. Porque las obras que nosotros hacemos entonces están siendo tomadas en cuenta. Por esa razón hay que tener cuidado cómo hacemos las obras para el Señor. No las hagamos de una forma de malas, porque imagínate, se pierde la recompensa. Aunque Dios conoce los corazones, hermano, a veces no queremos hacer algo, pero finalmente lo hacemos. Eso trae bendición de parte de Dios. Si miren Mateo capítulo 21, casi voy terminando, capítulo 21 de Mateo, versículo 28. Fíjense este ejemplo que nuestro Señor Jesucristo dio, hermanos. Mateo 21, 28 dice lo siguiente: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, ¿qué dice? Fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. ¿Y qué hizo este?
Y no fue, ¿verdad? Y no fue. Y lo dice el 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque Dios, hermano, no se conforma con el simple hecho de la intención. Tenemos que hacerlo y hay veces que no queremos hacerlo, pero finalmente lo hacemos. Y eso trae la aprobación de parte de Dios. Son obras que cuestan trabajo, pero toda obra tiene una recompensa de parte de nuestro Dios, hermano. Dios no es injusto para olvidarse de todo lo que tú y yo estamos haciendo día con día. Romanos capítulo 2 versículo 6. Entonces, si tú y yo nos esforzamos a hacer buenas obras, hagámoslas como para el Señor, amén, y no para los hombres. Y esa obra que haces es parte del tesoro que vamos acumulando para el día que lleguemos delante de nuestro Dios. ¿Qué dice? Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Tenemos ya dos cosas más: las intenciones del corazón, lo que nos motiva a hacer las cosas, cuidarlo para que no sean motivaciones incorrectas. Ya vimos también lo que sale de nuestra boca, cuidar nuestra boca, cuidar nuestra lengua, porque de la lengua puede salir mal, podemos hacer mal uso de ella. Cuidar nuestros pensamientos, porque también de los pensamientos, hermano, a veces yo antes era de la creencia de que mientras que esté del pensamiento todavía no es pecado hasta que se lleva a la acción, pero no es así. Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos seducidos y atraídos. Entonces ya empiezan a pensamiento, de donde Jesucristo hablaba, ¿no? De dónde salen todas las cosas malas, del pensamiento, de ahí salen. Entonces ya desde ahí Dios está dándose cuenta que estamos jugando con el pensamiento y estamos pecando con el pensamiento. Entonces también los pensamientos, ya aprendimos de alguna forma qué importante es cultivar nuestra mente para que nuestro pensamiento esté alineado, ¿verdad? Alineado a lo que Dios, a la manera en cómo Dios quiere que pensemos. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero si somos realistas, a veces nuestra mente vuela y empieza a imaginar, pensar y crear cosas que nos llevan a pecar. Entonces tenemos que cuidar nuestra lengua, nuestro pensamiento, las motivaciones de nuestro corazón. ¿Qué hay detrás de lo que hacemos? Hay que cuidar mucho el corazón, porque hay veces que, acuérdate que Dios mira, nosotros nos alcanzamos a ver y decimos, no, pues es buena la persona, pero Dios ve lo que hay detrás de sus corazones. Y lo que Dios quiere realmente nosotros es que le demos nuestro corazón. Uno de los versículos creo que es Proverbios, dice, hijo mío, dame tu corazón, porque lo que Dios quiere es que le entreguemos el corazón, porque el corazón es engañoso, está perverso. Si está enfermo de una enfermedad, dice esa palabra que es incurable. Entonces, como estamos en esa condición, tenemos que cuidar las motivaciones y cada acción que hagamos, las obras que hacemos. Entonces ya vemos que como juez, hermano, nuestro Dios no nos va a llamar a cuentas. No nos va a llamar a cuentas si nosotros haber sabido de qué nos va a pedir cuenta, porque prácticamente llegaríamos como, Señor, pero pues es que tú nunca me hablaste de esto. Imagínate ante este tribunal, de la misma manera como aquí en la tierra cuando cometemos una infracción, regresando un poquito a lo que te decía al principio, tú y yo llegamos delante del juez y ya llevamos el ticket porque ya el policía puso ahí, ibas corriendo a 60 en un lugar de 35. Llegas ante el juez, ya sabemos por qué vamos a ir ante el juez. ¿Por qué vamos? Porque rompimos la ley de la velocidad. Cuando lleguemos delante del tribunal de Cristo, que es un juicio también, ahí Cristo Jesús también nos va a pedir cuenta y no le vamos a poder decir, Señor, pues yo no sabía. A través de uno de los profetas decía el Señor, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y aunque tengamos la falta de conocimiento, no por eso vamos a ser exentos de la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Entonces ya vimos la lengua, ya vimos los pensamientos, ya vimos las intenciones, ya vimos las obras que hacemos. Hay que hacerlo de la manera correcta y eso es una forma de irnos esforzando para irnos preparando para lo que Dios está haciendo en nuestras vidas,
y para este juicio, hermano, porque un día vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo, hermanos. Hay un canto que me gusta mucho a mí, un corito que decía que cuando ya se pase lista, dice este coro: a mi nombre yo feliz responderé. Dios quiere que así sea, que podamos responder feliz. ¿Por qué razón? Porque imagínate que aquellas personas que lleguen con pura madera, heno y hojarasca, no creo que vaya a haber motivo de felicidad. Aunque allá en el cielo pues ya no hay tristeza, ya no hay nada de eso, pero se va a llegar con puras cosas que no fueron obras, que fueron del agrado de Dios. Y tenemos la responsabilidad de cuidar cómo caminamos día con día en todas estas áreas. Entonces ya vimos nuevamente la lengua, ya vimos pensamientos, ya vimos intenciones del corazón y ya vimos las obras. Estas son 4 cosas hasta ahorita que van a ser tomadas en cuenta delante de este tribunal de Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Padre, nos presentamos ante ti en esta hora, Señor. Te damos las gracias, mi Dios, porque tú dices que tu palabra nunca vuelve a ti vacía, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que esta palabra, Dios, que sale de tu boca, la siembre, Señor, en los corazones que son tierra fértil, Padre, que produzca el fruto que tú deseas ver de nosotros, mi Dios. Que tú nos permitas poder tener más conocimiento, Señor, en relación a las cosas que tomarás en cuenta en este juicio del tribunal de Cristo, mi Dios. Que tú seas glorificando tu nombre, Señor, a través de nuestras vidas, ayudándonos en medio de las debilidades que tenemos y necesidades, Padre. Tú conoces la forma en cómo le damos uso a nuestra lengua, tú conoces la forma en cómo le damos uso a nuestro pensamiento, tú conoces, Señor, las motivaciones que nos llevan a hacer ciertas cosas, y tú conoces la forma en cómo cada obra que hacemos, Señor, la hacemos. A ti no podemos engañarte, Señor. Ante ti, Padre, estamos totalmente abiertos y no hay cosa alguna que podamos ocultar. Por esa razón, Señor, te pedimos tu ayuda, Señor, la intervención de tu Espíritu Santo que nos viene, nos fortalece, nos llena, Señor, y nos ayuda para poder hacer las cosas que no podemos hacer. Te damos gracias en esta tarde, Señor, por permitirnos poder estar en este lugar donde venimos a alimentarnos, Señor, donde venimos a alimentarnos con tu palabra. Sigue glorificando tu nombre, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, ayudándonos en las diferentes necesidades que tenemos diariamente, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.